Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho. Hoy vuelvo a saludar yo porque Santiago entró con mucho ímpetu la otra vez y nuestros oyentes dijeron que les daba un poco de susto en un programa más tranquilo. Entonces, estamos acá desde Medellín o Envigado, no sé, desde La Coruña y desde Bogotá, Santiago, Rafa y Andrés, que vamos a hablar de Deporte al Derecho en La Voz del Derecho, un programa que trata temas deportivos desde el punto de vista jurídico. La próxima semana hay periodo internacional, que es como se llama, lo que llaman acá fecha FIFA. Yo creo que en todos lados hablan de fecha FIFA, pero el término preciso se llama periodo internacional, que es donde los jugadores van a la selección. Y queremos hablar de esto porque antes era muy extraño. Hubo algunos casos, me acuerdo en Colombia, Luis Jerónimo López, por allá por los 70s, pero en general a la selección iban los que nacían en el país de la selección. Es decir, si Maradona nació en Argentina, juega con Argentina. Si Willington Ortiz nació en Colombia, juega con Colombia. Si Zubizarreta, a pesar de que se siente vasco, nació en España, pues juega con España. Pero al inicio del siglo empezó, y en España mucho, aunque en España Kubala y Di Stéfano jugaron con la camiseta roja, pero eso es en la prehistoria del derecho deportivo. A principios del siglo, cuando España empezó a jugar un fútbol maravilloso, de todos modos metió algunas pequeñas fichas de jugadores no nacidos en España. Me acuerdo de Pernía y de Marco Sena, y después Diego Costa, jugadores Marco Sena y Diego Costa nacidos en Brasil y Pernía nacido en Buenos Aires, algunos con padres españoles y otros con nacionalidad por tiempo en España. Y también hubo jugadores como David Trezeguet, que habla argentino, y Mauro Camoranesi, que jugaron y fueron campeones del mundo con Francia y con Italia. Repito, esto ha cambiado mucho. Hubo un jugador acá, Carlos Fernando Navarro Montoya, que tapó 2 partidos con la selección colombiana. Fue un gran arquero y nunca pudo tapar con la selección argentina, que realmente era su país, su patria, si lo queremos hablar de una forma más patriotera, y nunca pudo. Entonces vamos a hablar de la elegibilidad para jugar con las selecciones nacionales, que es un tema que está en el reglamento de aplicación de los estatutos, artículos 5 y siguientes. Rafa, Santiago, los micrófonos son suyos. Pues muy buenas tardes a todos, y yo creo que es un tema muy interesante que está de rabiosa actualidad porque nos acercamos a una fecha de partidos internacionales y tenemos en los medios de comunicación estos días noticias relacionadas con casos a los que se van a aplicar las normas de las que estamos hablando, como el jugador colombiano Mosquera, como el jugador Brahim Díaz, que al no ser convocado por la selección española ya se ha comprometido con la selección de Marruecos. Y bueno, creo que es un asunto que dará para un programa sin duda interesante para la audiencia. ¿Tú cómo lo ves, Santiago? Para que no asustemos a los oyentes, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto estar acá otra vez con ustedes. Sí, es un tema también que es muy denso, que ha sufrido algunos cambios en los últimos años. Creo que las normas actuales tienen unos 4 o 5 años, porque pues dada también esos movimientos geopolíticos que últimamente se han dado en el mundo, pues FIFA se ha querido adaptar también un poco a ellos. Hemos tenido casos muy curiosos también, por ejemplo el de Dejan Stankovic, que jugó 3 mundiales con 3 países distintos, en el 98 con Yugoslavia, en el 2006 con Serbia y Montenegro,
y luego en el 2010 con Serbia. No creo que eso se vuelva a dar en la historia, pero precisamente FIFA, pues viendo que este tipo de cosas se pueden dar, pues ha reestructurado sus principios y pues tiene una principialística general, pero luego ya analiza distintos supuestos de que un jugador tenga más de una nacionalidad, que quiera optar por una nueva, que haya jugado ya para un país y luego quiera cambiar de federación, que son supuestos diferentes. Y bueno, todo eso lo tiene el reglamento y esperamos condensarlo un poco acá, al menos en lo esencial, para que todos nuestros televidentes y oyentes se queden con una idea. Sí, a mí me gustaría completar en el punto de las efemérides, que hoy estamos grabando este programa a 14 de marzo de 2024 y estas normas, las más recientes, como he dicho Santiago, datan de hace 4 o 5 años, pero pasado mañana se cumplen 20 años de que estas normas sufrieron una de sus modificaciones más profundas. Porque en el 16 de marzo de 2004, el Comité de Urgencia de la FIFA realmente modificó, pero dijo que estaba haciendo una interpretación de esta norma que vamos a analizar hoy, que es el reglamento de aplicación de los estatutos, y lo que hizo fue establecer nuevos requisitos para los jugadores que pasaban a jugar con una selección después de haber adquirido la nacionalidad. Y esto se debió a un caso muy concreto que se dio en el año 2004, que quizá lo recordaréis, que fue que la Copa África de ese año la gana Túnez con 2 jugadores brasileños nacionalizados tunecinos, que eran Clayton y Dos Santos. Y Qatar, viendo la buena fórmula que le había resultado a Túnez, saliendo campeona de la Copa África, había hecho una nacionalización express de 3 jugadores brasileños, que eran Ailton, Dedé y Leandro, que jugaban en su liga, y gracias a que el ordenamiento interno catarí daba la facultad al gobierno de conceder rápidamente la nacionalidad, podía pasar a alinear a estos 3 jugadores, a convocar con la selección nacional catarí. Y eso fue lo que motivó esa decisión inmediata y urgente de la FIFA de, como digo, pasado mañana se cumplen 20 años, que marcan muchas de las excepciones y establecen unos periodos de residencia antes de poder convocar a un jugador. Era simplemente por agotar el tema de las efemérides, porque me pareció, cuando estuve repasando textos antiguos, que justo pasado mañana se cumplen 20 años de ese hito que provocó esa modificación normativa. Claro, la realidad es que a principios de este siglo, uno lo ve hace muy lejano, pero no son más de 20 años, la movilidad de las personas no era tan importante, tan grande como la movilidad ahora. Y realmente eran muy pocos, tal vez salvo los argentinos, que siempre han tenido abuelos españoles e italianos, pues la mayoría de gente tenía una nacionalidad. Pero ha habido una cantidad de movimientos migratorios. Yo me acuerdo también a principios de siglo que una cantidad de mujeres colombianas se fueron a trabajar, nada raro, a España y tuvieron hijos. Y estos hijos ya tenían 2 nacionalidades. Y los hijos volvían o los hijos se quedaban en Colombia e iban después a España a vivir con su mamá. Ese por un lado, hay muchísimos ecuatorianos, muchísimos, pues todos los marroquíes que suben a Bélgica y a Holanda. Son muchos los que tienen doble nacionalidad, los que viven en otro país y los que pues quisieran trabajar o jugar al fútbol con determinada camiseta. Pero también aparece un movimiento migratorio debido a guerras, a temas económicos. Todos los subsaharianos que suben a Europa, todos los venezolanos que han ido bajando, todos los colombianos que van a Estados Unidos. Hay un movimiento migratorio muy importante que evidentemente tiene que tocar al fútbol. Acá hubo, repito, por los 70 Luis Jerónimo López, cuando Colombia no tenía arqueros, que fue hace mucho tiempo, a Luis Jerónimo López lo nacionalizaron y obviamente Brasil le metió 6 goles porque pues era malo,
pero pues no era tan malo como el otro, aunque había uno muy bueno, Pedro Antonio Sape, pero eso se hacía y hubo dos o tres manifestaciones, no eran las nacionalizaciones express como las de Qatar, pero algo hubo y no había problema siempre y cuando no hubieran jugado antes en la selección de su país de origen. Entonces, digamos que FIFA entendió que hay jugadores, por ejemplo, como Pernilla, que el papá fue un central de Boca, creo que era central, jugaba en Boca muy bien y que fue a jugar muy, muy joven a España. No sé si de pronto tendría abuelos españoles que podía jugar con la doble nacionalidad. Yo siempre lo digo en mi clase, mi hijo tiene abuelos españoles, colombianos y mamá chilena, por lo tanto entra en este tema. Pero digamos que lo que es claro es que a FIFA le tocó empezar a tocar el tema de los jóvenes que tienen doble nacionalidad. Yo me acuerdo en el último mundial que hubo como 5 marroquíes que eliminaron a España y que hablaba mejor español, por lo menos que Santiago y que yo, que viven en España, que juegan en España y que hablo del español ceciado como el de Rafa, no como el nuestro que es distinto. Pero hay mucho de eso, hay muchos argelinos que juegan en España o en Francia o franceses que juegan en Argelia y todas esas. Entonces a FIFA le tocó pues tocar el tema porque es un tema, como dice Rafa, de rabiosa actualidad. Y entonces empezamos. ¿Quién arranca? Bueno, pues a ver, arranco yo, por ejemplo. ¿Dónde se regula esto? Porque llevamos muchos programas hablando siempre de la misma norma, del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. Así que la primera predisposición de alguien que quiera buscar dónde está esto regulado sería ir a esa norma. Pues no, craso error, no está allí. Está en los estatutos, pero en una parte de los estatutos que se llama Reglamento de Aplicación de los Estatutos. Y exactamente en los artículos 5 a 7. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? Pues en el artículo 5 vamos a encontrar los principios generales de cuándo se puede uno alinear o no. En el artículo 6 vamos a encontrar los casos específicos de aquellos estados en los que sus nacionales pueden jugar para distintas selecciones. Dirán, ¿cómo es esto? Pues, por ejemplo, ya sabemos que al ser los británicos los inventores del fútbol, reconocieron desde el principio que Inglaterra, pero también Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cada uno tenían su propia selección nacional a la hora de jugar al fútbol, aunque formalmente todos ellos conformen el mismo Estado, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Así que estos países, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, si no estoy yo equivocado, compiten bajo la bandera del Reino Unido, pero en el Mundial de Fútbol son 4 selecciones distintas. Sin embargo, para las situaciones nuevas se tiene que estar en se tiene que tratar de un estado reconocido por la comunidad internacional. El último que se escapó a esta excepción pues fue Gibraltar. Entonces, ¿qué más tenemos? En el artículo 7 tenemos los casos, pues como los de los brasileños de Qatar. ¿Qué ocurre cuando un jugador adopta una nueva nacionalidad? ¿Qué se le exige para poder jugar con la nueva selección? En el artículo 8 vamos a contar el caso ya mucho menos habitual de los apátridas, las personas que no tienen ninguna nacionalidad y por tanto con qué selección pueden jugar al fútbol. Y para la guinda del pastel, el artículo 9, que para los abogados es el que da más juego, es una redacción súper enrevesada con excepciones y excepciones a las excepciones, que es donde está la chicha, que es bajo qué condiciones se puede cambiar de una federación a otra cuando tienes más o menos de 21 años, cuando ya has jugado un determinado número de partidos, pero has ido con la selección de categorías inferiores o con la selección absoluta. Entonces, ese es un poco el esquema de las normas y de lo que tratan, y podemos empezar a verlas por donde vosotros queráis. Yo digo la más fácil, que es el primero y el más lógico, es que el nacional de un país pues podrá representar a su selección. Es decir, si yo nazco en Colombia, si Rafa nace en España y si Santiago nace en Estados Unidos, pues podemos representar a Colombia, España y Estados Unidos. En eso no hay duda. Pero lo primero que hay que decir es que una vez jugado ya el cambio de nacionalidad, así yo tenga la nacionalidad, supongamos que yo tengo la nacionalidad holandesa, si ya jugué por Colombia no es tan fácil, y sobre todo si ya jugué en la selección de mayores es prácticamente imposible cambiar a otra selección. Entonces, la regla general es, yo soy de la selección donde nací. Siguen las siguientes.
Sí, y principio general también es que, a salvo las excepciones del artículo 9, que son las que dan más juego, una vez que ya has participado, aunque solo sea de forma parcial, es decir, jugando un minuto, pero por participado se entiende que hayas sido alineado, que hayas entrado en el partido con una selección nacional, ya no puedes jugar con la selección nacional de otro país. Ni siquiera que cambies de disciplina futbolística. Vamos a suponer que un jugador muy bueno de fútbol, en el ocaso de su carrera, decide hacerse jugador de fútbol sala y acaba siendo convocado por la selección nacional. Pues si ya cuando jugaba al fútbol fue alineado con la selección de su país, después en el fútbol sala no puede serlo con otra distinta, con las excepciones del artículo 9, que son las que dan más juego. Y ahí yo creo que en esas excepciones es donde se encuentran los principales cambios de este modelo actual que nosotros tenemos ahora, porque pues era antes normal ver, por ejemplo, futbolistas que ya habían disputado un partido con una selección sub-20 o una sub-23 de un país, pero para jugar con la selección de mayores lo podían hacer con otro país, digamos, porque esos compromisos sub-20 de categorías menores pues no se consideran para efectos del calendario internacional de la FIFA como los partidos clase A, que digamos son los partidos pues más importantes de selecciones de mayores, sea para amistosos en las fechas FIFA o calendario internacional, o ya en las competiciones oficiales, llámese Mundial, Copa América, Eurocopa, etc. No obstante, también hay que pues decir, como para elementos y ciertas curiosidades, que hoy en día inclusive es posible, acreditando una serie de requisitos, inclusive haber jugado partidos internacionales clase A y aún así poder cambiar de federación. O sea, eso hoy en día es posible. Es una brevemente que está descrita en este reglamento. Pues, por ejemplo, si el jugador ya jugó un partido internacional clase A, tipo A, de competición oficial, en el momento de jugar ese primer partido de competición oficial, ya poseía la nacionalidad de la nueva federación que quiere representar, llámese el jugador marroquí, por ejemplo, que ya había jugado un partido clase A con Marruecos, pero para el momento de haber jugado ese partido ya tenía la nacionalidad española, por decir un caso, que es la que quiere representar. Luego, si al haber jugado ese partido no había cumplido los 21 años, por ejemplo, y máximo haber jugado 3 partidos internacionales clase A. Y aquí el tema crucial, y es que no puede transcurrir, o tienen que haber transcurrido al menos 3 años desde ese último partido. Entonces, quiero pasar de Marruecos a España, para poner un poco el tinte de la actualidad. Ya había jugado partido tipo A con Marruecos. Entonces, si quiero jugar con España, ya tenía que haber tenido la nacionalidad española cuando jugué con Marruecos, no haber cumplido los 21 años cuando jugué con Marruecos, máximo haber jugado 3 partidos clase A con Marruecos, y desde el último partido con Marruecos a este que voy a jugar con España, no pueden haber, tienen que haber transcurrido al menos 3 años. Y una cuestión Santiago, también... aún te van a exigir 2 cosas más. Una es que en ese máximo de 3 partidos te van a contar también los partidos amistosos. Claro, clase A incluye los amistosos de fecha. Y la segunda es que ese máximo de 3 partidos que has podido jugar no puede ser en ningún caso un partido de fase final de la Copa Mundial, del Mundial, ni tampoco de un torneo de confederaciones. Que un torneo de confederaciones entenderíamos, pues por ejemplo, en el caso del jugador marroquí, un partido de la Copa Africana de Naciones, o si fuera un jugador europeo, de la Eurocopa o de la Nations League, que es otro torneo de confederación, o de la Copa América. O la Copa Confederación. Tiene que darse todo eso, un solo partido, es decir, este chico a los 18 años salió en el último minuto de un partido de octavos de final del Mundial porque ya estaban eliminados y por lo menos que debute, ya no va a poder cambiar de selección, ¿verdad? Es que las excepciones, cumplirlas
es súper difícil. Sí, Pero sí. perdona que te interrumpí, Santiago. No. Y ese era el otro requisito, Rafa, porque claro, uno dice, bueno, ¿en qué momento puedo yo encasillarme aquí? O sea, ¿cuál es la situación ideal para que un jugador pueda realmente ampararse en una de las excepciones? Es bastante complicado, pero aún pues está teóricamente la posibilidad que aún yo vistiendo lo que llaman la selección absoluta, aún en esos eventos, pues yo me pueda cambiar de federación. Como les digo, pues se suele tener en el entendido de que, no, si jugó sub-20 con mayores puede, no, aún de mayores a otra de mayores, pero tiene que pasar por un proceso muy riguroso de elegibilidad y que tiene un procedimiento que más adelante lo tocamos porque también desde el aspecto procesal tiene esto bastantes arandelas. Bien. Sí, básicamente entonces esto se resumiría en que una vez que ya has jugado partidos de tipo A, que son partidos con la selección absoluta en tu primer país, más o menos lo que viene a decir es que te puedes cambiar si has jugado poco en partidos poco importantes y hace mucho tiempo. Y entonces, si has jugado, ya han pasado más de 3 años, no habías jugado más de 3, etcétera, te puedes cambiar de federación. Y otra cosa importante que no debemos olvidar es que este cambio se puede hacer solamente Una vez. Una vez. No, porque hay gente que puede tener más de 2 nacionalidades y dice, pues ahora también me cambio a un tercer país. Pero sin embargo hay otra excepción, y es que si tú te cambias de federación porque has cumplido todos estos requisitos y resulta que no te va bien porque no te convoca el seleccionador de ese país, la situación todavía es reversible y sí que se te permite volver a cambiar para seguir siendo seleccionable por el país que lo había sido con anterioridad. Es decir, solo una vez, pero reversible. Puedo volver. Para dar marcha atrás. Sí. Volver. Y eso en cuanto a cambio de federación, digamos que aquí ese supuesto que estábamos tratando es el tema de yo cambiar, ya jugué con una, paso a otra. Hay otro elemento que también es importante y que se da mucho, pues creo que sobre todo en Europa, Rafa, donde hay más mezcla de pronto o más sujetos de distintas culturas en países ajenos a ellas, y es cuando se va a adoptar una nueva nacionalidad. Digamos, es el aspecto también en el que FIFA es como que si pusiera unas condiciones adicionales a las condiciones legislativas, o mejor jurídicas, de cada país para conceder nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que está regulado en el artículo 7 del reglamento sobre la aplicación de los estatutos, que es el que estamos tratando? Pero vamos a hablar primero, yo quiero hablar porque Okay. vamos caminando muy rápido y cada uno tiene sus ejemplos, pero empecemos diciendo por yo a cuáles elecciones podría llegar. Entonces dicen nacionalidades que permite representar a más de una federación. Artículo 6 del reglamento de aplicación de los estatutos. Todo jugador que por su nacionalidad y conforme al artículo 5 sea seleccionable con más de una federación únicamente podrá defender una de ellas en un partido internacional si, además de poseer la nacionalidad en cuestión, cumple con al menos una de las siguientes condiciones. Y empiezan. El jugador nació en el territorio de la federación. Una. Es decir, yo tengo 2 nacionalidades. 2. Uno de los padres biológicos del jugador nació en el territorio de la federación. C. Uno de los abuelos... Y ojo ahí, que no incluye los padres adoptivos, ¿eh? Porque piensa que Claro. es muy habitual la adopción internacional. Muchísimo. Pues ese niño no encajaría ahí, pero sí en el siguiente que ibas a decir. Uno de sus abuelos nació en el territorio de la federación. Entonces son, o nació en el territorio de la federación, o sus padres, uno, nació en el territorio de la federación, o sus abuelos, uno, nació en el territorio de la federación, o... Y ese creo que es el de Diego Costa, supongo yo. El jugador ha vivido al menos durante 5 años en un territorio de la federación. Aquí, esto al principio, cuando se hizo la modificación de urgencia que os comentaba al principio, eran 2 años. Ya hemos visto que era subido a 5. Pero yo quería llamar la atención sobre una cuestión, que es el hecho del nacimiento es en 3 generaciones, ¿no? O bien ha nacido el jugador, si no, sus padres biológicos, y si no, los abuelos. Ojo que el reglamento no dice abuelos biológicos. Ahí hay una puerta abierta a la interpretación, ¿eh? Sí, no había visto. La verdad, no había visto. Yo siempre hablo de mi hijo. Mi hijo tiene mamá chilena, papá colombiano y abuelo español. Cada uno nacido en el territorio chileno, colombiano y español. Ese podría escoger a las 3.
Claro, y hay también otro tema, y es cuando te hablan de haber vivido al menos Pero, 5 años. perdón, FIFA, antes de avanzar, la premisa es que además tengas la nacionalidad. Claro, claro. Que habrá claro, que ver la ley nacional aplicable. A lo mejor en Chile, por ser nieto, si no cumples más requisitos, no tienes la nacionalidad. Entonces tú ya no puedes aplicar la norma FIFA. Es que tengas esa nacionalidad y además cumplas algo de esto. Perdón, continúa, Santiago. no, y está bien, Rafa, y se conecta con lo que comentábamos ahora, que es como que si FIFA pues pone unas condiciones adicionales a las de los mismos estados, o sea, porque FIFA podría también decir, no, si usted tiene la nacionalidad conforme a la legislación de cada país, para mí vale ya, pero FIFA también pone sus propios requerimientos. Y hay otra cuestión importante, y es cuando se habla de vivir al menos durante 5 años en el territorio de la federación. Esa es la otra pregunta. ¿Qué es vivir durante al menos 5 años? ¿Qué significa vivir? Entonces FIFA también ha desarrollado sus excepciones y demás, pero termina diciendo, como para resumir un poco, y es que por lo menos debe implicar en esos 5 años estar físicamente en el territorio por lo menos 183 días en el Al periodo año. de 12 meses correspondiente. Entonces ahí también se empiezan, porque claro, esto cuando se va a hacer la solicitud y cuando entramos en el tema probatorio, yo tengo que probar la residencia. Y si hay unas circunstancias que implican la suspensión de ese o la interrupción de ese periodo de residencia, por ejemplo, cuando un jugador se transfiere a un club de otro país o se ausenta por otros motivos, entonces eso le interrumpe su estancia para efectos del conteo de estos 5 años. ¿Qué dice FIFA que no interrumpe? Por ejemplo, no sé, estadías cortas, vacaciones en otro país, que por algún tratamiento médico tengas que estar en otro país, cosas por el estilo. Entonces también es muy importante no pasar de largo ese tema de vivir al menos 5 años, porque acreditar eso y estructurar también esta causal, pues tiene también sus inconvenientes, y pues requiere también una labor probatoria para acreditar ese periodo de residencia con base en las circunstancias que están también en el reglamento. Yo quiero abrir un paréntesis porque es que todo esto es muy complicado. Entonces, 183 días, papás, abuelos, pero tiene que ver con la agilidad que tiene el Comité Olímpico Internacional y varias de las federaciones nacionales para los deportistas. Creo que España tiene una cubana atleta muy buena y hay muchísimos deportistas africanos que son reclutados. Yo me acuerdo que Qatar reclutaba marroquíes para los 4.000 metros planos, y la movilidad en razón de la nacionalidad en los Juegos Olímpicos es mucho más laxa. Y además sí pueden cambiar de selecciones nacionales. La selección nacional, no sé, de ciclismo de pista puede haber tenido una rusa hace 4 años que la puede tener ahora la selección alemana. Además cada federación tiene su tratamiento, pero realmente es mucho más fácil. Yo sé de las cubanas, me acuerdo las cubanas, pero los cubanos en general, los ciudadanos cubanos que van a España. FIFA ha querido que no se hagan selecciones por pasaporte, es decir, selecciones con muy poca tradición pueden llegar a tener 7, 8 jugadores brasileros de medio perfil, pero que en África, en Asia, en África, en Oceanía, pues pueden salir. Entonces lo que dice FIFA es, no, acá queremos preservar algo de nacionalidad, y a fe que lo logra. Y repito, por eso, claro, hay jugadores como Pernía, como Trezeguet que pueden estar, pero porque tenían papás o abuelos. Pero FIFA lo que quiere, para seguir con este nudo gordiano, FIFA lo que quiere es que sí sean, por lo menos que sí conozcan el país, o que alguno de sus padres o abuelos haya vivido allí. Entonces, la idea es hacerlo difícil. La idea no es que cualquiera se nacionalice. No tengo puesto de arquero porque se me lesionaron 3. Y me acabo de acordar de Quiroga, que el arquero del 6-0 en Argentina era argentino, y bueno, toda la historia. Pero lo que quiere FIFA realmente es que sí haya un cierto tipo de arraigo. Y por eso vienen todas estas excepciones. Claro, entonces ahí Es un tema. Dale, Rafa. Sí, es que yo creo que como juristas deportivos nos tenemos que plantear
esto que acaba de comentar antes porque es crucial. ¿En base a qué puede una asociación privada establecer que si yo ya he obtenido la nacionalidad de un Estado me exijan más requisitos que a los que ya son nacionales de origen para participar en una selección? De entrada, hay quien podría pensar eso es discriminatorio. Sin embargo, yo lo veo jurídicamente defendible, y no solo por el tema de buscar el mayor arraigo, sino también por el tema de buscar la preservación de la igualdad entre los competidores que son las federaciones nacionales cuando se enfrentan entre sus respectivas selecciones. Es decir, si la Federación Colombiana tiene unas especiales dificultades por el derecho colombiano para que nacionales de terceros estados adquieran la nacionalidad colombiana y en cambio otro país prácticamente regala pasaportes, se está produciendo una desigualdad competitiva por razón de la legislación aplicable en cada estado. Entonces la Federación Internacional cumple una función normativa que asegura un mínimo de preservación de la igualdad. Y es decir, que los que tengan una legislación de adquisición de la nacionalidad más laxa no se beneficien deportivamente de esa legislación interna distinta y por lo tanto igualamos las exigencias para todos ellos en o tener una relación de parentesco o tener al menos una vinculación de 5 años de arraigo. Yo creo que eso es una justificación objetiva y razonable para establecer lo que en otro caso sería una discriminación entre nacionales derivados y nacionales de origen. Pero yo creo que en el nombre de la preservación de la igualdad de la competición es perfectamente defendible. Sí, sin lugar a dudas. Ahí entonces teníamos, para esquematizar un poco, hablamos, lo que está en el artículo 6 es del jugador que tiene 2 nacionalidades que puede y que va a escoger con cuál jugar. Entonces, mire, yo me voy por esta, casos que mencionamos, Cristian Mosquera, jugador español que le está yendo bien con el Valencia, está entre España y Colombia. Entonces usted, según le dé para una o para otra, escoge esta con base en los criterios que tiene FIFA. Sin haber jugado en la otra selección. Ese es lo primero. Yo quiero jugar con una selección y ahorita Messi, claro, Messi fue después, ¿no? Pero Messi podía haber jugado, ¿no? Pues muchos. Claro. Cuando tiene las 2 nacionalidades, porque es importante lo que Rafa comentó, o sea, esto es partiendo de que ya se tiene, de que el pasaporte, o sea, que el estatus legal de la persona, pues le permite representar a 2 países. Luego ya el que sigue después, que está en el artículo 7, es el de los jugadores que su país nunca los llamó, que nunca fueron profetas en su tierra, nunca los tuvieron en cuenta en su país de origen. Entonces, pues a través del fútbol, a través de su trayectoria futbolística, quieren aplicar a una nueva nacionalidad. Hace poco tuvimos un caso, Andrés, uno que no se llegó a materializar aquí en Colombia, que lo pedimos mucho, claro, o lo pidieron mucho. Sí, en tu tierra. En ese bus, fue el de Germán Ezequiel. Claro. Venga, Argentina nunca lo llamó, nacionalícese con Colombia. Tampoco se logró, pero uno que sí se llegó a efectuar tal cual como está en el artículo 7, y fue el colombiano Julián Quiñones. Mucho tiempo en México, haciendo goles en México, esperó con fe un llamado de la selección Colombia que nunca llegó, le daba legalmente para adoptar la nacionalidad mexicana y cumplía también con los requisitos de FIFA para jugar con la selección mexicana, y ya debutó con la selección de México, que no le está yendo muy bien, pero pues configuró eso. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Dice, para adoptar una nueva nacionalidad y que no haya jugado ningún partido internacional, será seleccionable para jugar en los equipos de la nueva federación si se cumple con lo siguiente. Entonces, el jugador nació en el territorio de la federación en cuestión, uno de los padres biológicos del jugador nació en el territorio, muy similar a lo que estábamos hablando ahora, uno de los abuelos nació en el territorio o el jugador ha vivido en el territorio. Ese ha vivido sí se desarrolla más, pero para no entrar en todos los detalles, por ejemplo, el de Julián Quiñones, ¿cuál era? Que es
En el caso de jugadores que comenzaron a vivir en ese territorio después de cumplir los 18 años, al menos 5 años. Entonces, FIFA te dice, usted es colombiano, no se le dieron las cosas en Colombia, va a aplicar por una nueva nacionalidad. En el caso de Julián Quiñones, México, aplicó, se la dieron, es oficialmente pasaporte mexicano. Como nunca jugó con Colombia, va a jugar con la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, ¿cuál es el vínculo que le permite jugar para la Federación Mexicana de Fútbol? Haber vivido en el territorio de la federación. Llevaba mucho tiempo en México. FIFA te dice, si fue antes de los 10 años, ¿cuántos años tienes que vivir? Que son 3. Si es entre los 10 y los 18, al menos 5 años. Y si ya cumple los 18, también al menos 5 años. Entonces, mire que acá este jugador acreditó todos los requisitos como para poner un ejemplo verificable y pudo jugar con una nueva federación. Ese es el caso que contempla el artículo 7 del reglamento de aplicación de los estatutos. Cambio de nacionalidad sin haber jugado nunca con el anterior. Bien, Rafa, nos falta apátridas. Los apátridas. Estos son los jugadores que no poseen nacionalidad y pueden ser declarados seleccionables para jugar con otra selección si, lo mismo que estábamos comentando en el ejemplo de Santiago, han vivido al menos 5 años en el territorio de esa nueva federación y pueden demostrar que el traslado al territorio no estuvo motivado por la participación en la selección nacional, algo muy similar al caso de los menores y las transferencias. Es decir, si usted es un apátrida y ahora está viviendo en este país, le permitimos jugar con ese país, a no ser que usted no tenga ninguna relación con ese país y se haya ido allí solo porque le pagan por acumular tiempo para poder ser convocado con su selección. Y además, de manera similar también a la transferencia de menores, se exige que se conceda la correspondiente autorización por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador tras formular una solicitud de elegibilidad. Ese es un ejemplo que a mí me cuesta encontrar. No sé ustedes, el de los apátridas, no sé en Europa, Rafa, que es donde más se caldea por momentos el ambiente geopolítico o más con el tema de los refugiados. Además, de los apátridas, hoy en día me cuesta encontrar algún ejemplo como que lo... Yo siempre he pensado, yo siempre he pensado el tipo que era nacional de Checoslovaquia. Se disuelve Checoslovaquia, queda Eslovenia y la República Checa, y este tipo no es ni de la República Checa ni de Eslovaquia. Entonces, no creo que haya ningún caso. Todos no creo, pero para mí ese sería el caso. En otro por aplicación de alguna norma, pero yo pienso más bien en territorios en los que, pues eso, estados que no están ampliamente reconocidos por la comunidad internacional, zonas que no se sabe a qué país pertenecen, minorías étnicas. Ahí alguien puede tener la condición de apátrida, sobre todo personas que no estén ni registradas, ni se tenga constancia de dónde, ¿sabes? Ese tipo de... Muy difícil. Es muy difícil. Encontrárnoslo en el fútbol de primer nivel, un caso de este tipo, pero podría llegar, y si algún día llega, pues mira, la norma FIFA prevé una solución para estas personas. Ya lo tiene contemplado. Sí. Y ya luego tenemos los del artículo 9, que son los más densos. Creo que ya volvemos muy ladrilludo, Andrés, el espacio si describimos pues todas las excepciones que hay, porque hasta le cuesta entenderlo a uno, pero como principio general, ahorita pusimos un ejemplo del jugador que ya había disputado partidos con una selección, va a jugarlos con otra, que hay que máximo una cantidad de partidos, que entre los partidos no pueden ser de determinadas competiciones. El que la tiene más fácil es, por ejemplo, el que si ha jugado partidos no tipo A, por ejemplo, los sub-20, sub-23, y que ya tenía nacionalidad. En esos casos donde no ha vestido la absoluta, o en esos encuentros tipo A, es un poco más sencillo, pero pues FIFA también tiene una serie de requisitos para permitir esos cambios, que son varios, son varias las excepciones, pero pues todas ellas con muchas restricciones a la vez. Claro, ahí, mira, podemos hacer ejemplos concretos. Claro. Jugador español
que jugó con la sub-21 o la sub-23 española cuando tenía 22 años y aún no tenía la nacionalidad marroquí, que la pidió y la obtuvo después. Bueno, pues en ese caso, si cuando jugó su partido con la selección española ya tenía nacionalidad marroquí, se puede cambiar. En cambio, si cuando se jugó ese partido aún no la tenía, no se va a poder cambiar, a no ser que cuando jugó ese partido fuera menor de 21 años. O sea, te dan dos opciones. ¿Tenías la nacionalidad? No. ¿Pero tenías menos de 21 años? Sí. Puedes cambiar. Después ya, esos son para los casos de selecciones de categorías inferiores. Con la selección absoluta es el caso tan complicado que comentaba Santiago antes, que los requisitos no se acababan nunca, que eran no haber jugado más de 3, contando amistosos, que ninguno de ellos fuera de fase final del Mundial ni de torneos continentales y que hubieran pasado más de 3 años. Y luego nos quedan básicamente 2 casos más. El penúltimo es el de los jugadores que pasan a ser elegibles por un país que se convierte en nuevo miembro de la FIFA. Podemos pensar en ejemplos recientes, Kosovo. Kosovo es un estado que está reconocido por algunos otros estados y no por otros. Por ejemplo, España no reconoce a Kosovo como un estado independiente, pero muchos otros estados sí, y la FIFA le reconoce, es un miembro de FIFA. Kosovo no existía antes, entonces hay jugadores kosovares que pueden haber participado con la selección albanesa y en qué casos pueden ahora participar con la nueva selección kosovar que antes no existía. Bueno, pues ahí va a ser muy importante la postura que adopta el jugador desde el momento en que se reconoce a Kosovo como miembro de FIFA. Es decir, no va a ser igual si una vez que Kosovo es miembro de FIFA tú sigues jugando con Albania o si dejas de jugar con Albania a la espera de poder jugar con Kosovo. Y el reglamento hace esa distinción. Y el último caso es ya también muy complicado que se dé, que es el de un jugador que ha perdido la nacionalidad que tenía por una decisión gubernativa o por un cambio normativo. También es muy complicado, casi como el tema de los apátridas, pero se puede dar. Eso, yo creo que eso puede pasar ahorita en Rusia. Creo, oí algo, pero no he investigado. Pero creo que en Rusia hay algunos que el señor Putin decide no tenerlos en cuenta como nacionales rusos, pero no lo sé y no lo creo. Bueno, y es posible que a muchos deportistas les interese que eso suceda, porque de esa manera evitarán el bloqueo que ahora mismo sucede. Al final un alumno un día hizo, no la tengo, la perdí, pero hizo una lista de chequeo muy interesante. Y al final es una lista de chequeo. Uno va mirando o va chequeando y si logra tener todos los checks puede cambiar de nacionalidad. Si no, no. Ya viene el periodo internacional de la próxima semana, de 2 semanas, para que si alguien tiene curiosidad mire esos jugadores que nacieron en otro sitio o que tienen alguna característica especial que les permite jugar por otra selección. Y que se acuerde el pobre Mono Navarro Montoya, como decías tú al principio, que después de batallar legalmente y conseguir hasta una medida cautelar de un tribunal argentino, finalmente se quedó sin jugar con la albiceleste por las propias presiones de FIFA para que eso no llegase a suceder y que hubiera aplaudido encantado si estas normas hubieran estado en vigor cuando él planteó el cambio de selección. Eso es cierto. Bueno, compañeros, ojalá lo hayan entendido, es endemoniado. No, esto es muy complicado. Simplemente, Andrés, como una mera referencia procedimental, bueno, ¿ante quién se hacen estas solicitudes? Se preguntará la gente también. Bueno, la federación interesada, entonces, por ejemplo, del jugador que quiere cambiar o va a jugar, es colombiano, va a jugar con México, en este caso la Federación Mexicana va a hacer una solicitud ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, que pues paradójicamente puede ser de los pocos procedimientos en el que la Comisión del Estatuto del Jugador hace algo para jugadores, que lo hablábamos que en el tema jurisdiccional no resuelven disputas relacionadas con los jugadores, pero para estos efectos es la entidad competente
Entonces se presenta una solicitud, pues con todas las pruebas de rigor, las pruebas documentales, bueno, todo lo que se requiera para acreditar nacimientos, residencia, ascendencia, etcétera, etcétera. La Secretaría General de la FIFA hace las veces como un centro de servicios que analiza formalmente la solicitud, si procede o no, inadmite, puede solicitar más cosas. Cuando dice que está completa, ya la remite a la Comisión del Estatuto del Jugador y ya la Comisión del Estatuto del Jugador dice si acepta, se rechaza, da los fundamentos y es una decisión que tiene apelación ante el TAS. Eso como para que la gente sepa, bueno, cómo lo pido, cómo lo solicito, ese es el organismo de la FIFA competente para el efecto. Bueno, ojalá hayan entendido. Rafa la tenía. Seguro que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Rafa la tenía más clara que nosotros. Yo siempre lo miro, siempre pregunto en el examen, se ponen muy bravos los alumnos, pero pues al final si uno la va leyendo y la va entendiendo, no es tan difícil. Lo que pasa es que sí tiene más condiciones que un tuto entre viejo, decimos acá, pero al final se logra. Listo, señores, muchas gracias.